Bueno, y ahora para comenzar, podemos ver en la imagen cómo es una red ATM, donde hay varios switches y varios dispositivos, y cómo entre ellos se comunican, y pues ahí hacen referencia a que es ATM. Más adelante vamos a explicar todo lo que esto significa, y vamos a hablar básicamente de cuatro cosas: el significado de ATM, las características, ventajas y conclusiones. ATM es una tecnología de telecomunicaciones desarrollada para hacer frente a la gran demanda. ¿Cuál demanda? De poder mandar muchos servicios por un solo medio para poder generar mejores velocidades. Entonces, como pueden ver en la imagen, hay varios tipos de datos por un mismo medio. Además, es un medio de forma asíncrona, es decir, no necesitamos tiempos entre los dispositivos para poder mandar la información. Simplemente, si tenemos un espacio vacío y hay una celda para enviar, se envía por este espacio hasta que llegue a su destino, sin tener que esperar tiempos ni nada por el estilo. Bueno, un poco de la historia. ATM comienza en los años 60, cuando un norteamericano de origen oriental en los laboratorios Bell, que actualmente son los Alcatel-Lucent, genera un medio de transferencia no síncrono, es decir, asíncrono, que más adelante se vuelve ATM. Bueno, ya entrando un poco en características, vamos a hablar del proceso en una ATM, el formato de las celdas, las partes que hay en una ATM, los tipos de tráfico, el encaminamiento, los niveles y la AAL, que es algo muy importante que pues, más tarde vamos a explicar. Bueno, el proceso en una ATM básicamente es lo que se puede ver en la imagen. Entran los diferentes tipos de datos y mediante un proceso que más tarde vamos a explicar, que es el AAL, estos datos son cambiados o transformados en celdas que luego son enviados por un mismo medio. Y bueno, los formatos de estas celdas son estructuras de 53 bytes, donde los 5 primeros bytes es lo que se conoce como el encabezado o el header, y los siguientes 48 bytes es lo que se conoce como el payload o la información que se va a enviar, que se va a transmitir mediante ATM. Y encontramos dos formatos de celdas. Y bueno, los formatos de estas celdas son estructuras de 53 bytes, donde los 5 primeros bytes es lo que se conoce como el encabezado o el header, y los siguientes 48 bytes es lo que se conoce como el payload o la información que se va a enviar, que se va a transmitir mediante ATM. Y encontramos dos formatos de celdas, las UNI y las NNI. Básicamente hay dos tipos de celdas dependiendo de la interacción que hay entre los dispositivos, pero básicamente es lo mismo. Simplemente en el encabezado se manda por dónde va a ir, y en el payload, que es la información, es lo que va a transportar. Y entonces aquí es donde entramos a las partes, que las NNI es entre switches o enrutadores, que son las Network Interface, o las UNI, que son las User Network Interface. Pero básicamente es como lo mismo. Bueno, y entrando ya a las partes, ¿qué es lo que pasa? En una ATM, algo muy claro y que se tiene que tener muy en cuenta, y es que entre ellas antes se tiene que crear una comunicación o una solicitud de red, pues de encaminamiento, para poder mandar los paquetes. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, acá hablamos de tipos de tráfico. ¿Por qué? Porque ATM, además de todo lo bueno que ha traído, también permite mandar todo tipo de tráfico que hay. Entonces tenemos el clase A, el clase B, el clase C y el clase D, con diferentes tipos de información dependiendo del dato que se vaya a enviar. Y acá volvemos a lo anterior, el encaminamiento. ¿Qué es lo que pasa? Acá tenemos los Virtual Circuit, que son los VC, o Virtual Path, los VP. Los VP son los caminos que hay entre enrutadores, y los Virtual Circuit, los caminos que hay entre dispositivo y enrutador o switch. Y este encaminamiento, entonces, ¿cómo se establece? Pues se establece la comunicación, se busca el circuito virtual, se llega a un switch o encaminador, y este le cambia el encabezado para que se dirija a otro. Por eso es necesario los dos tipos de celdas, y así hasta llegar al destino, pues, del dispositivo que lo requirió. Bueno, y ya entrando un poco en materia de ATM, cómo opera esto, encontramos los niveles, que el nivel físico, que básicamente va a ser el cable, el nivel ATM, que es el que define la estructura de las celdas y el encaminamiento, y llegamos a lo que hablábamos de AAL. AAL es lo que conocemos como ATM Adaptation Level. Esto lo que va a hacer es coger esa información y la va a transformar de forma tal que quepa en 48 bytes, como se ve en la imagen, para que pueda ser transportada en la celda
donde el encabezado ya se configuró en la parte de ATM. Hay varios AAL, ¿por qué? Porque como son diferentes tipos de datos los que se van a transferir mediante este medio, pues hay diferentes tipos de codificadores o decodificadores para poder transformarlos en 48 bytes, en celdas de 48 bytes y poder transmitirlos. Bueno, ATM, básicamente pues hay una pequeña lista sobre las ventajas que brinda ATM, pero básicamente quiero hacer énfasis en dos. Una, el poder manejar muchos servicios por un mismo medio, y la otra, poder mandar de forma asíncrona, es decir, la velocidad mejora de forma rotunda, tanto que alcanzamos velocidades de 10 megabits. Bueno, y como conclusiones, básicamente la integración de datos de forma asíncrona es lo que nos brinda ATM, además de las ventajas que ya leyeron. Y bueno, y hay una pequeña, pues, pequeños datos sobre la actualidad de